Pues muy buenas tardes. Hoy es lunes, además es 5 de agosto ya, entrando en el mes de agosto, son las 5:30 de la tarde y como todos los lunes, negocios de éxito. Tenemos los videopodcasts de negocios de éxito y si decíamos la semana pasada que no descansábamos, era cierto, ¿verdad, Leopoldo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, buenas tardes. Bueno, pues, vamos a fastidiarle a quien podamos las vacaciones, que se obliguen un poco a, bueno, fuera de bromas. Hombre, yo creo que aprovechando que viene bien para descansar un poco de la familia, tener esto, dedicarle unos minutitos a esto y hay que digan, oye, que tengo que ver esto, Es que es urgente. importante, que es urgente, que tiene que ver con mi negocio, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo un poco más liviano por aquello del calor. Normalmente le dedicamos, nuestras charlas vienen durando 30 minutos, a veces más, normalmente más. Vamos a intentar que sean la mitad. Que en este mes de agosto, pues eso, lanzar una idea y en 15 minutos o menos y a por otra, ¿no? Simplemente con la idea de que bueno, es un buen momento, el mes de agosto, las vacaciones es un buen momento para acumular, bueno, pues para intentar reciclarte, para intentar, no sé, pensar en cosas distintas, desde otro punto de vista, más relajado, de cara a que cuando empieces en septiembre otra vez, bueno, pues le hayas dado una vuelta y veas simplemente qué cosas puedes mejorar en tu trabajo, en tu negocio, en tu emprendimiento, en lo que sea, ¿no? Darle, pues eso, aprovechar y darle una vuelta, porque es una de las mejores maneras bueno, a mí me funciona, ¿no? El hecho de estar a tu rollo, a tu historia, dando un paseo en donde estés de vacaciones, en la playa, en la montaña, lo que sea, dar un paseo sin ningún objetivo fijo y simplemente, bueno, pues seguir dándole vueltas en plan relajado y bueno, y eso es un poco la idea de, de las charlas que vamos a tener durante este mes de agosto. Cuatro temas y para hacer pensar y poco más. Así que si te parece, vamos con el tema que hemos pensado para hoy, que, que tiene que ver con una cosa que está en el ADN del humano, que es el miedo a los cambios. Muchas veces, bueno, pues eh, cuando intentamos abordar algún tipo de cambio o nos queremos meter o queremos empezar algún tipo de emprendimiento y queremos empezar bueno, pues tenemos ese miedo a ese esfuerzo inicial, ese cambio, eh, cuando contra todo lo que pudiera parecer, bueno, contra todo lo que pudiera parecer, no, que no parece que es contraintuitivo, pero es así. O sea, el no tomar ninguna decisión ya en sí es tomar una decisión. Con lo cual, al final, eso es lo que nunca no valoramos, lo que perdemos por no hacer determinadas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que deberíamos de pensar muchas veces, y es una cosa que no, que es además simplemente escoger papel y lápiz y coger y decir, vamos a ver, el no hacer cosas o el perder tiempo en cosas que no nos llevan que no son útiles porque no nos llevan a ningún sitio, eso tiene un coste. Entonces, bueno, pues lo que queremos hoy es decir, vamos a dedicarle unos minutos a reflexionar. Y entonces, de todo el tiempo, de todas las tareas que además o sea, te digo lo de papel y boli porque si no lo escribes al final no lo interiorizas. Entonces, tenemos que ver cuántas horas al día perdemos en procesos que son ineficientes, en cosas que se podrían mejorar simplemente con un pequeño cambio. O ir acumulando pequeños cambios. Quiere decir que no tienen que ser transformaciones enormes, sino simplemente decir, bueno, pues estos procesos que no están bien hechos, que no están bien diseñados, vamos a intentar mejorarlos. Luego, el segundo, la siguiente pregunta. Cuando tienes problemas o tienes, a lo mejor no tanto
problemas, sino, bueno, pues cosas que van sucediendo y que tienes que dedicarle cierto tiempo que no le estás dedicando a lo que es tu negocio en sí. Con lo cual, si tienes que distraerte porque le tienes que dedicar tiempo a cosas que no son tu negocio en sí, pues estás gastando parte de ese tiempo en otras tareas que no te producen ingresos, con lo cual, ¿cuánto estás dejando de ganar si no tuvieras que estar resolviendo problemas o resolviendo cosas que son urgentes, ¿no? Y luego, todo esto, porque al final la gente se da cuenta, cuando tú pierdes el tiempo, que es la expresión de pierdo el tiempo miserablemente, pues a lo mejor hay gente de tu equipo que todo eso, o a la mayoría de la gente de los equipos, todo eso les toca la moral, porque dicen, y a lo mejor es tan sencillo como coger y decir, bueno, pues vamos a mirar a ver qué es lo que estamos haciendo mal o cómo lo podríamos estar haciendo mejor. eh, y, en, y es simplemente crear esos hábitos. Quiero decir, si tú estás al final del día, perdemos mucho tiempo en tareas que que son repetitivas, ¿no? Y que podríamos estar optimizando. Si tú eso lo cuantificas no sé, vamos a poner que tu hora de trabajo vale 50 euros, que no es ninguna locura. Pues si tú estás haciendo tareas repetitivas que las podrías hacer eh, mejor o las podrías hacer de otra manera o las podrías agrupar en un momento determinado del día y a partir y no dedicarle más que ese tiempo y no volver hasta el día siguiente a abrir otro paréntesis para hacer estas cosas, pues 2 horas al día son 100 euros. 100 euros al día multiplicado por todos los días y por todas las semanas que tiene un año, estamos hablando de de un montón de dinero, que tiene un impacto, la verdad es que si lo echas Significativo. significativo en tus cuentas, ¿no? Entonces, claro, si tú ese dinero que pierdes, porque lo estás perdiendo, eh, pudieras eh, lo invirtieras o invirtieras una pequeña parte en hacer esa mejora, que a lo mejor es necesaria, pero que no quieres afrontar porque te parece una inversión muy costosa, pues al final, si comparas el dinero que pierdes por hacerlo mal con las ventajas que tendrías comprar una herramienta que te ayuda a hacerlo mejor, pues al final no es tanto el dinero como lo que pierdes. Entonces, bueno, pues eso es una cosa que le deberíamos que es, bueno, el famoso coste de oportunidad. O sea, al final, si estás perdiendo dinero porque no estás haciendo las cosas de la forma más eficiente posible, pues dar una vuelta. Estamos hablando de pequeñas cosas y de pequeñas herramientas. No tiene que ser nada de Del otro marcianos, mundo. ¿no? Claro, efectivamente. Y siguiendo un poco con esta dinámica, el siguiente paso es cuando quieras hacer cualquier cambio, planifícalo como pequeños cambios y para hacerlos de forma gradual. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo y es mucho de ver si tú haces un pequeño cambio que va a tener un resultado inmediato. Ese beneficio o ese resultado inmediato, porque entendemos que si es un pequeño cambio es para mejor, no va a ser para peor, si ves inmediatamente ese beneficio, entonces te va a animar a seguir haciendo esos pequeños cambios. Si intentas, quiero decir, por poner un ejemplo que no viene al caso, cuando una persona se plantea perder peso, si tú te planteas de golpe perder 15 kilos, eso lo vas a ver o te planteas dejar de fumar y a lo mejor te fumas 2 paquetes o 3 paquetes al día. El plantearte de la noche a la mañana perder 15 kilos o dejar de fumar 3 paquetes es una cosa inabarcable. Pero, ¿qué te parece si de pronto coges y dices, voy a dejar de comer pan? O voy a coger y el cigarro que me fumo en tal momento, en tal otro momento, lo voy a quitar.
pues vas a irlo reduciendo gradualmente, te vas a dar cuenta de que no te supone ningún esfuerzo y te va a animar a seguir haciéndolo. Trasladado esto a una empresa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo primero es identificar un área pequeña de tu negocio eh, en la que puedes ver una mejora inmediata, ¿no? Pues a lo mejor no lo sé, me invento. Pues cómo programas la agenda o cómo programas las citas o cómo gestionas el inventario de tu comercio o de tu negocio. Bueno, pues haciendo lo que decíamos, haciendo pequeños cambios, es como mejor vas a ver, bueno, pues cómo incide y el beneficio que haces. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una vez que identificas ese área, vas a un cambio pequeño que puedas implementar en ese área. Bueno, pues no sé, me invento, pues ahora mismo el inventario lo llevo en papel y resulta que luego pierdo los papeles. Bueno, pues voy a empezar con una hoja de cálculo, algo sencillito. A partir de ahí, cuando ya tengas creado, porque es lo que decimos siempre, a ver, las herramientas, las de software, como cualquiera, las tienes que alimentar con datos. Si no tienes la costumbre de ir metiendo los datos en un sitio, de nada te va a servir comprar una herramienta. Empieza con un Excel, vas metiendo la información, se pueden crear tablas con dinámicas con muy poco esfuerzo y a partir de ahí, bueno, pues ya te puedes plantear, por ejemplo, comprar esa herramienta de software. Pero bueno, en el momento que defines ese cambio, vas a ir viendo la mejora. La mejora o no, quiero decir, una vez que Los implementas el resultados, cambio, al fin y al cabo. claro, tienes que observar los resultados y además en un periodo de una semana o de 2 semanas. Y entonces lo evalúas y dices, a ver, ¿he mejorado? ¿Soy más eficiente o soy menos eficiente? ¿Estoy ahorrando tiempo o no estoy ahorrando tiempo? Porque si estás ahorrando tiempo o recursos, porque a lo mejor es tu tiempo o es el tiempo de un empleado o es, yo qué sé, o lo tienes que hacer fuera de horas o yo qué sé, me invento. Bueno, pues evalúas esos resultados y haces ajustes. Porque, como siempre siempre que se habla de mejora, nunca no dejemos de olvidarnos que la mejora no es una cosa estática, la mejora es una cosa continua. Tienes que ir haciendo cambios, porque además lo vamos a plantear así, haciendo pequeños cambios que sean graduales, con los cuales primero vas a ver el beneficio de forma inmediata, aunque sea un beneficio pequeño. No vas a tener grandes riesgos porque si te equivocas lo vas a poder corregir enseguida. Y sin embargo, como te va a ocurrir que vas a tener un beneficio, aunque sea pequeño, ese beneficio pequeño, que es lo que decíamos, por ejemplo, con el tema de perder peso, en el momento que vas viendo que vas perdiendo medio kilo, que vas perdiendo tal, eso te va a animar a seguir adelante con ese proceso, porque vas a ver tú mismo que no es una cosa tan, que no tiene tantos requerimientos como a priori podía pensar. Bueno, pues, y eso es lo que te va, A lo que te va incentivar, a al fin y animar, al ¿no? cabo, a seguir Claro. totalmente. ¿Y qué otras cosas puedes hacer? Pues, bueno, por investigar un poco, si no tienes experiencia o no sabes a lo mejor cómo puedes hacerlo, bueno, pues mira a ver negocios como el tuyo y mira a ver si ellos lo vas a ver qué cambios o cómo lo están enfrentando. O puedes ver los testimonios, porque somos mucho, también el ego de los demás trabaja un poco a favor nuestro, en el sentido de que van a publicar qué es lo que hacen o qué es lo que mejor se les da o cómo lo están haciendo. Bueno, y eso te va a servir a ti para allanarte un poco el camino, porque vas a ver cómo esos negocios similares al tuyo, esas historias que comparten, en plan, porque somos muy de compartir.
en su propia web o en plataformas del estilo de LinkedIn, que van diciendo, no, pues hoy hemos hecho esto, pues hoy hemos tal, pues hemos hecho una formación, pues hemos tal. Y eso lo vas a ver y con eso vas a tener una información de cómo tus competidores, o aunque no sean competidores, porque a lo mejor no están ni en tu círculo que puedan influir en tu negocio, pero bueno, negocios similares al tuyo, puedes ver cómo lo están, cómo lo están enfrentando y eso te va a ayudar. Eh, si, no si estás por ejemplo, en una asociación como por ejemplo la nuestra, pues vas a tener acceso a gente, a otros propietarios de negocios que les puedes preguntar eh, eh, cuáles han sido sus experiencias y qué lecciones o dónde se han tropezado y qué lecciones han aprendido y te lo van y como es. Quiero decir, cuando estás en círculos como el nuestro, con gente que es gente que no tiene ningún problema en contarte cómo son las cosas, no tienen, o sea, porque somos de compartir y porque, no, y porque entendemos que hay que ser un poco leal y hay que ser con el resto de compañeros, pues te van a decir cómo lo han hecho, cómo lo han, qué les ha cómo les ha ido, si les fue bien, si les fue mal, dónde se han equivocado y te va, y te va a ayudar, pues eso, a allanarte bastante, bastante el Experiencia de vida, al camino. fin y al cabo, que no deja Claro, de ser eso, prueba y error. exactamente. Así que bueno, para cerrar, porque hemos dicho que nos íbamos a intentar ajustar al cuarto de hora. O sea, lo que tenemos que pensar es que hay que superar el miedo al cambio, que simplemente poniendo cuidado y haciendo una evaluación con cuidado y haciendo una planificación gradual y también inspirándote en gente que ya ha recorrido el camino, pues cada pequeño cambio que hagas te va a acercar a ese éxito que es de lo que se trata y para lo que tienes un negocio o para lo que estás emprendiendo. Así que, bueno, la recomendación es esa y sobre todo que aproveches, como decíamos al principio, pues en ese rato que puedes estar ahí en la playa o dando un paseo o en la piscina para planificar cómo vas a hacerlo de cara bueno, pues allá, porque se nos pasa, A no esperar a septiembre, sino que, bueno, poco a que poco si lo vayas puedes implementándolo. ir pensando, ir haciendo de cara a septiembre, o sea, de cara a allá, como tú dices, porque al final es que lo que no hagas ya y lo dejes para septiembre, va a pasar como lo que decíamos otra semana de los propósitos De año, de de primeros primeros de de año. año. Eso es, sí, sí. Bueno, oye, muy interesante porque al final es piensa, yo siempre lo digo también, ¿no? Y quizás a lo mejor puede ser también una acción, ¿no? A la hora de desarrollar todo lo que nos has puesto encima de la mesa hoy. Piensa en grande, actúa en pequeño y con ese Ujú. cambio que te impulsa al siguiente y al siguiente y al siguiente y que te permita eso, ¿no? Tener ese tiempo que es igual a dinero, ¿no? Claro. Para todos nosotros. Por lo tanto, muy, muy interesante. Fenomenal, Leopoldo. Oye, pues lunes 5 y nos vemos el lunes que viene. Ya nos metemos en el día 12 con mucha más información, con mucho más contenido. Miedo a los cambios ha sido este lunes. El lunes que viene seguiremos desarrollando todos estos pensamientos y preocupaciones principales que nos Ujú. permitan un poco, bueno, pues dar el salto. Nos vemos el lunes que viene, Leopoldo. Pues sí, el lunes que viene nos vemos con Venga, otra, pues con otra píldora. con otra píldora. Y a todos aquellos que nos han estado y que nos siguen siguiendo, tienen a disposición, claro que sí, todos los videopodcasts en el canal de YouTube de la asociación. Lunes 5:30 de la tarde, más, mejor y con mucha más información. Leopoldo, pasa buena semana. Igual, Víctor.